Canal 12 presente donde hay que estar, un equipo al frente con Jorge Cuadrado, está tratando de ingresar a Venezuela, Ale. Exactamente, en la frontera, desde muy temprano Jorge nos está relatando lo que se vive en el lugar. ¿Cómo estás? Ahora te decimos buen mediodía para nosotros. Hola Jorge. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Hola, Petete, ¿qué decís? Sí, una mínima corrección, porque ya no sé a esta altura si estamos tratando de entrar a Venezuela o directamente estamos viviendo el momento acá, porque acá están todos los medios del mundo. Es como que se ha centrado la cobertura periodística mundial en esta línea de frontera entre Colombia y Venezuela. Ya después voy a contar algo respecto del despliegue de equipos que está haciendo alguna televisión, Telemundo, la NBC, Caracol de Colombia, etcétera, etcétera. Pero, y además por una otra parte hay un cierto grado de, llamémosle, resignación o falta de expectativa respecto a que los venezolanos liberen el acceso a la prensa, porque evidentemente no quieren, da la sensación de no quieren que nosotros mostremos lo que pasa exactamente del otro lado. Acá lo que vemos es esa fila de autos que ustedes alcanzan a ver allí, en el puesto fronterizo, son autos que vienen desde Venezuela, desde San Antonio de Táchira, cruzan el río Táchira y llegan acá a Cúcuta. Muchos de ellos nos hacen señas, nos saludan, muchos nos gritan, está todo bien, todo normal en Venezuela, algunos gritan viva Maduro, otros dicen vayan a ver cómo estamos. En general relativamente tranquila. La situación, al principio los escuchaba decir, bueno, ¿cómo repercute en Venezuela? Por lo que vemos nosotros acá y por la información que tenemos respecto de lo que está pasando en Caracas y demás, no hay grandes movimientos diferentes a los que había antes de lo que ocurrió con Maduro en cuanto a la población en general, que sigue cumpliendo las tareas prácticamente de la misma manera que las cumplía antes. Desde este otro lado son los colombianos que cruzan a Venezuela, que son muchos menos, sin duda. Estábamos viendo dos cuestiones. Primero, que hay un control mayor al que había ayer en la frontera colombiana, sería de auto. ¿Ves? Ahí le estaban inspeccionando el baúl a un auto. Eso ayer no se veía, hoy parece que sí. Hoy hay un poquito más de control respecto de los automóviles que vienen a la frontera desde el lado venezolano. Y desde el otro lado vemos un montón de colectivos y ya hay periodistas que quieren subir a un colectivo porque aparentemente los colectivos no los controlan, pero en realidad sí. Ahí son controles aleatorios que se dan del otro lado y si te llegan a sorprender de manera ilegal, la podés pasar mal. Recién nos contaban de un muchacho de Univisión que estuvo 9 horas detenido solamente por cruzar del otro lado del puente del que veíamos esta mañana. Alejandra, ¿cuál era la línea de frontera exacta entre Colombia y Venezuela? Bueno, cruzó esa línea, lo chupan en un sentido, bueno, en Argentina esa palabra, ese verbo no es muy bueno, pero se lo traen del lado venezolano y ahí empiezan los interrogatorios, no con todo el mundo, algunos directamente lo hacen volver, y a otro como este muchacho Univisión lo tuvieron largas horas detenido allí hasta que finalmente pudo salir. Jorge, ¿te parece si vos nos ayudás con tu relato? Vamos a mostrar en pantalla mientras te vemos el mapa para que nos podamos ubicar dónde estás vos, en qué parte de la frontera y dónde está ubicado este puente Simón Bolívar, que nos explicabas hoy también, fue un lugar que expulsó a tantos venezolanos que trataron de buscar un futuro diferente fuera de su país, ¿no? Nosotros estamos viéndolo acá, Petete, mira, Puente Internacional Simón Bolívar, paso fronterizo Colombia-Venezuela. ¿A cuánto estamos, por ejemplo, de Caracas, Jorge, si vos quisieras o pudieras pasar y quisieras ingresar hacia adentro de Venezuela? Tengo medido en horas de viaje, 12 horas tenemos en auto, con una complejidad topográfica, porque hay que atravesar montañas y todo, deben ser unos 950 kilómetros, algo así, entre aquí y Caracas, que sería otra de las dificultades con las que nos encontraríamos de poder atravesar, es decir, cómo llegar a Caracas. Hay muy pocos vuelos internos en Venezuela y transportarse vía terrestre hacia Caracas es una dificultad muy grande, sobre todo para los periodistas, porque hay muchos puestos de lo que ellos denominan barricadas, que son nuestros retenes, los retenes policiales, y hay de todo, desde coimas hasta incautación de material. Jorge, ahora que directamente no dejan pasar. ¿Los vuelos de cabotaje para los venezolanos están habilitados al menos o no? Mira, hasta antes de ayer
la respuesta hubiese sido no. Ayer, incluso trabajando con los chicos de producción del canal, nos enteramos de algunos viajes de vuelos internos que se hacían, aunque hay prohibiciones todavía sobre el espacio aéreo. Si te soy absolutamente sincero, en este momento no sé si están saliendo o no, claro, pero si están saliendo lo están haciendo de manera muy irregular. Y los vuelos extranjeros están suspendidos. Pero por otro lado, comuniqué hoy con una importante dirigente social de una organización no gubernamental que me contaba que los datos que tenían ellos es que próximamente se va a abrir o se van a abrir parte de las rutas aéreas al menos. Yo te digo que ahí vamos a tener una sensación o un aroma mayor respecto de si el gobierno de Trump está de acuerdo con el gobierno de Delcy Rodríguez o no, por si la primera compañía en viajar es norteamericana, lo vamos a estar viendo eso. Y lo vamos a saber, porque acá hay muchas dudas sobre esa cuestión. A ver, hasta qué punto llegan los acuerdos entre Trump y el gobierno actual de Venezuela. Estaba pensando en lo que dijo Federico, que después del chavismo Venezuela había quedado de determinada manera, y ahora la sensación que da es que Trump quiere que continúe el chavismo reformado, ¿no? Bueno, algunos analistas, Jorge, hoy temprano cuando charlábamos con vos decían que al sacar a Maduro y a dejar a la cúpula y la estructura del chavismo, están buscando en el propio chavismo, decía hoy Claudio Fantini, lo dio textual porque fue de su concepto, sí, van a buscar deschavizar con el chavismo Venezuela, porque no había manera de sacar de manera completa, porque habían cooptado absolutamente todo, incluida la economía, que hoy es lo que necesitan activar en ese país. Sí, bueno, por eso, esos son de las incógnitas que nos develará el futuro, suponemos, inmediato, a ver hasta qué punto lo que dice Trump finalmente se termina trasladando a la realidad. Perdónenme si me fijo mucho para atrás, la cantidad de gente en moto que pasa, es impresionante las maneras de pasar gente en moto. Mucho más que en Córdoba la cantidad de motocicletas que hay. Perdóneme decir si me daba vuelta porque estaba viendo el paso de venezolanos hacia acá, a ver si podíamos hablar con alguno de ellos. Pero lo que vos planteabas, Alejandra, sí, es la gran incógnita, y cuando vos hablás con todo el mundo acá, mira, la mayoría de la gente venezolanos con los que hemos hablado tienen expectativa. Vos me decís, ¿cuál es la diferencia entre expectativa y esperanza? Bueno, la expectativa un poco menos que la esperanza. Yo no veo gente tan entusiasmada como viene el Obelisco el otro día, por ejemplo. El otro día, digo, el sábado, sí. No vi gente entusiasmada. Veo gente con expectativa de que la cosa cambie. Porque me da la impresión de que ese entusiasmo que se ve en Argentina no se refleja acá. Bueno, esta mañana hablaba con Lumila Vinogradov, la corresponsal de Clarín, que está en Caracas, y ella decía que en general la gente está con miedo, está confundida, porque más allá de haber celebrado la caída de Maduro, ha quedado la estructura intacta, Diosdado Cabello, el ministro de Defensa, los Rodríguez, es decir que hay miedo para celebrar, la gente no salió a celebrar, y parte del régimen, entre comillas, por el momento goza de buena salud. Digo, ¿será eso que hace que por el momento exista una tensa calma y no haya enfrentamiento, guerra civil, saqueo y violencias y venganzas internas? Bueno, sí, es una pregunta que te la voy a contestar con impresiones más que con datos, con algunos datos, claro, y algunas impresiones. No ha habido manifestaciones masivas a favor de la acción norteamericana ni en contra de la acción norteamericana. Tampoco ha habido, los venezolanos no han salido mucho a la calle a ninguna de las dos cosas, ni a repudiar, ni a avivar, ni a ninguno de los extremos. Eso puede tener que ver, esa calma puede tener que ver con la expectativa de la que te hablaba. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Y por otro lado, porque lo que ha pasado es que lo han sacado a Maduro, pero el resto del gobierno venezolano sigue exactamente igual. Te voy a poner un dato. A ver, los policías que están en la frontera del otro lado, puede cambiar el nombre, en vez de llamarse Rodríguez se llamará, no sé, Peña, pero son los mismos que estaban el viernes.
las autoridades venezolanas que dejan pasar o no dejan pasar acá son las mismas que estaban el viernes. El gobernador que se hace cargo de la situación es el mismo que está el viernes. O sea, la situación en general no ha cambiado. Por eso yo decía que cuando hablamos esta mañana con Roberto, que Roberto planteaba, bueno, hay que ver qué pasa cuando empieza a andar administrativamente el gobierno a partir de hoy lunes. Bueno, hasta ahora las noticias son que las cosas siguen estando como estaban el viernes, nada más que Maduro está por enfrentar un juicio o enfrentando un juicio en los Estados Unidos. Y esa situación de que acá la cosa no ha cambiado, me parece a mí, es una interpretación, y bueno, es el reflejo de por qué la gente no sale ni a festejar, ni a repudiar, cautelosa ni a y confundida. O no se ve esa y claro, pero Sí. es lógico, porque ellos viven acá adentro. No es lo mismo estar en Argentina. O sea, obviamente que los miles de venezolanos que están en Argentina se fueron porque no querían vivir en la Venezuela de Maduro, en la Venezuela chavista. Eso está absolutamente claro. Cuando se desplaza al dictador, es obvio que festejen el desplazamiento del dictador, pero la gente que vive acá adentro, mismos familiares de los venezolanos que están en Argentina, es la gente que tiene que vivir con los actuales gobernantes. Bajo el régimen. Exactamente. Y Bueno, no saben cuánto tiempo van a estar. mira, si les parece, vamos a sumar precisamente para después poder seguir charlando una voz dentro de Venezuela, ex político, hoy periodista, que habló con nosotros y que nos cuenta precisamente, una persona que incluso fue perseguida por el chavismo y que nos cuenta hoy cómo se sienten y cómo viven este proceso de gran incertidumbre para todos. Escuchen. Nosotros hemos asumido con esa tradición pacífica que nos ha caracterizado